Buenos días, hermanos, amigos. Qué emoción esta hermosa mañana mirando aquí la ventana, sol brillante. Qué hermosa mañana nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, este domingo es primer domingo que vamos a empezar nuestros estudios bíblicos. Si nos sintonizas por primera vez, nosotros somos la Iglesia Conexión. Nuestro método de estudio es capítulo por capítulo, verso por verso, libro por libro. Así que te invitamos cada domingo que te sintonices con nosotros. Hoy vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a empezar el libro de Santiago. Es uno de los libros más preferidos que he enseñado. Es más, cuando me convertí en pastor, fue el primer libro que enseñé a la congregación, el libro de Santiago, que lleva mucha enseñanza para la vida práctica de hoy, como cristianos, como hijos de Dios. Pero antes de nada, quiero abrir en oración, dar la bienvenida a todos aquellos que quieran mandarnos un texto, si tienes petición de oración, si necesitas una Biblia o necesitas ser ministrado o consejería matrimonial, individual, familiar, estamos para servirte. Mi esposa Mili Medina y yo hemos sido consejeros familiares en los últimos 22 años, así que te invitamos a que nos escribas haciendo peticiones, dejando tu información y con mucho gusto regresaremos tu llamada. Oramos para abrir esta gloriosa mañana que el Señor nos ha dado el privilegio de abrir nuestras mentes, nuestros corazones a lo que la palabra tiene para hoy. Así que oramos, damos las gracias a Dios. Inclinemos nuestro rostro, nuestro corazón dispuesto y contrito para recibir la oración. Padre, qué hermoso día nos has dado. Glorioso, maravilloso. Tú eres el Rey de Reyes, el Creador del cielo y la tierra. Y tú nos dices en tu Salmo 150, Señor, que todo aquel que respire te alabe a ti, Señor. Estamos emocionados por lo que tú vas a hacer en esta ciudad, Señor. Pedimos que asimismo, Padre, continúes tratando en nuestros corazones, continúes mostrándonos las áreas que necesitamos entregarte y crecer, Señor. Hoy empezamos el libro de Santiago, un hermoso libro, una epístola, Señor. Muchos creemos que es una de las primeras que fueron escritas en el Nuevo Testamento. Bendícenos, Padre, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, que seas tú quien hable, más de ti, menos de mí. Asimismo, oro, Señor, por todos aquellos que no tienen un pan para comer, que tú seas el proveedor, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, muchos están sin empleo, Padre, muchos están sin esperanza, pero tú eres la respuesta, Jesús. Tú, que viniste a esta tierra hace 2000 años, Señor, y nos mostraste, Padre, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por estos tiempos que tú nos das. Gracias, Padre, porque respiramos y sabemos que mientras tengamos el soplo de vida, tú debes ser, Señor, exaltado y alabado. Ábrenos, Señor, nuestro entendimiento y te dedicamos, Padre, y abrimos así una aventura de fe. Primer domingo de enseñanza, poniendo los cimientos firmes, Señor, para crecer juntos en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, para que todo el hombre esté enterado, esté listo para dentro y fuera de tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Santiago. Primeramente quiero explicar que la Biblia son dos tomos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy vamos a enseñar el libro de Santiago, que es el Nuevo Testamento. Y si tú recuerdas muy bien,
El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Primeramente está compuesto por 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos un libro histórico de la iglesia primitiva, el libro de Hechos. Esto lo estamos enseñando los jueves, así que no te pierdas los jueves. A las 7 de la noche estamos enseñando historia de la iglesia primitiva, el libro de Hechos. Asimismo, el apóstol Pablo escribe 13 cartas, conocidas como las epístolas del apóstol San Pablo. Tenemos Romanos, tenemos Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Con esto continúa el Nuevo Testamento con las epístolas generales, que son Hebreos, el libro que vamos a enseñar hoy, una epístola general, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Esto contiene los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, es interesante porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque era el idioma oficial en ese tiempo cuando Alejandro Magno dominó todo el mundo, hizo que todo ciudadano debía aprender el griego. Así que la palabra del Nuevo Testamento es escrito en griego y el antiguo pacto, el Antiguo Testamento está escrito en arameo y en hebreo. En arameo, tal vez los primeros 5 libros de la Biblia, y después vemos el hebreo. Así que es interesante saber el trasfondo histórico de lo que vamos a aprender, de cómo está compuesta la Biblia y cómo podemos nosotros saber si es verdaderamente la palabra de Dios. Bueno, hoy en día estamos viviendo tiempos proféticos y la profecía lo cumple a través de la vida de Jesucristo. Así que podemos estar seguros que la palabra de Dios es buena para instruir, para corregir, para exhortar, para que tú y yo estemos preparados para toda buena obra. Así que si tienes Biblia, acompáñame en el libro de Santiago. Y aquí vamos a hacer la introducción del libro de Santiago y vamos a ver quién era este Santiago, por qué escribió este libro y qué contiene este libro. Primeramente, vamos a hacernos la pregunta, ¿quién escribió el libro? Pues como está el título del libro, de la epístola es Santiago. Santiago es conocido aquí como el medio hermano de Jesús, porque sabemos que la Biblia nos habla que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y no estoy hablando de hermanos de la fe, estoy hablando de hermanos y hermanas de sangre. Es decir que, primeramente, María tuvo su primogénito que fue Jesús. Y sabemos, acuerdo a la Escritura, que cumplida la profecía, María fue concebida por el Espíritu Santo. O sea, que José no tuvo que ver nada con el nacimiento de Jesús. Después nos habla que después de haber no conocido varón, conoció a su varón, que es José. Así que sabemos específicamente cómo Pablo escribe en Gálatas 1, 18 y 19, nos dice la palabra, escribiendo Pablo, después pasado 3 años fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino Jacobo. Este Jacobo es Santiago, que dice allá, el hermano. Y vemos acá que Pablo lo identifica como su hermano. En los textos evangélicos vemos que habla de los hermanos de Jesús y es importante entender que es dato histórico que nos habla de los hermanos. Muchos han usado
la palabra griega adelphos, que significa a la vez hermano y primo. Pero sin embargo, parece claro que María y José tuvieron 4 hijos. Y estos hijos son mencionados en Marcos 6:3, nos dice Santiago, José, Simón y Judas. Así que muchos tratan de identificar a estos hermanos como primos de Jesús, usando erróneamente la palabra griega adelphos. Pero no es así, estos son hermanos de sangre, o sea que fueron hijos de José. Y vuelven a repetir en Marcos 6:3, Santiago, José, Simón y Judas. Este Santiago pasa a ser un anciano principal de la iglesia de Jerusalén y recordemos que él no era creyente y vamos a verlo más a fondo, cómo él se convirtió a Cristo. Y es difícil. Imagínate crecer en una casa donde tu hermano es el Jesús, el Mesías. Imagínate qué difícil es tratar de llenar las expectaciones, las expectativas de un ser que es Dios. Así que había dudas en la vida de los hermanos de Jesús. ¿Quién era verdaderamente Jesús? Pero después de la resurrección, lo vamos a ver más adelante, ellos empezaron a creer porque vieron a su hermano vivo después de haber sido crucificado. Este Santiago se convirtió en un líder principal, en un pilar de la iglesia de Jerusalén, de la cual tanto Pedro como Pablo rendían cuentas a este Santiago. Si tienes Biblia, acompáñame a Hechos 15, 13 al 21. La palabra nos dice acá la función de Santiago como líder. Versículo 13. Y después que hubieron callado, Jacobo, este Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme, miren la autoridad que tiene Santiago. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto recuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que haga todas estas cosas. Conocidos son a Dios desde el siglo todas sus obras, por la cual yo juzgo que los gentiles se conviertan a Dios. No hay que ser inquietos, sino escribirles que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y del ahogo de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tienen que cada ciudad quien predique las sinagogas donde es leído cada sábado. Es interesante porque Santiago está dando aquí unas instrucciones de la cual la iglesia gentil iba a obedecer. Solamente podía dar esas órdenes si tenía él el poder eclesiástico para declararlas. Y sabemos que aquí Santiago, dando instrucciones específicas a Simón, que es Pedro, a Pablo y a todos los gentiles, que Dios ha abierto estas puertas como había sido escrito en la escritura, en la profecía. Así que Santiago se convirtió en uno de los líderes, uno de los pilares que llevaba el movimiento de los nuevos creyentes, llevaba el movimiento del cristianismo. Así que llegó a ser esa columna de la iglesia, un líder del concilio de Jerusalén. Y era Pedro y Pablo sus amigos, de la cual le reportaban de lo que estaba sucediendo tanto en la iglesia de los gentiles, en las misiones. Así que este es un punto muy importante. Como líderes o siervos de Dios,
No importa qué índole, si tú eres diácono, si tú eres anciano, si tú eres padre de familia, si eres casado, es esencial que entiendas que hay que rendir cuentas. Tanto Simón, que es Pedro, como Pablo rendían cuentas a este pilar, a Santiago de la iglesia de Jerusalén. Es importante. Muchos tratamos de vivir un cristianismo sin rendir cuentas a nadie. Dios ha puesto personas y autoridades sobre nosotros. Y esas autoridades, cuando tú le das su lugar, tú recibes mucha bendición. Por eso, vuelvo a insistir, el rendir cuentas, en inglés le decimos be accountable, ya sea como matrimonio, es importante que tú rindas cuentas mensual. Cómo va tu relación, cómo van tus hijos, cómo va tu vida personal, tu relación personal con el Señor, tus devociones. Es importante que tengas a alguien dentro del liderazgo de la iglesia, alguien de confianza, alguien que ha dado fruto, que tú puedas decir, hermano, puedo rendirle cuentas, vamos a orar. Es esencial para nuestro crecimiento. Así que, tomando esta pauta de exhortación, yo te invito a que busques a alguien a rendir cuentas, porque necesitamos ser balanceados, hermanos. Muchas veces nos podemos estar enfocados en las cosas del mundo y olvidamos las cosas espirituales. O otra vez podemos estar enfocados en todo lo espiritual y nos olvidamos que estamos funcionando en un mundo. Así que para estar nivelados, rendir cuentas nos trae a estar balanceados para no perder el enfoque tanto en lo espiritual como en el mundo que tenemos que vivir. Esta carta de Santiago podemos, y personalmente creo que fueron uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Fue escrita entre los años 40 y 50 después de Cristo. Creemos que esta obra, después de 30 años de la muerte de Jesucristo y la resurrección, esto necesitaba ser enfocado, porque muchos de los que habían creído a través de la persecución, que fue un decreto por el emperador romano Nerón, de matar a todo cristiano, esto causó que todos se dividieran, que se esparcieran por todos lados. Entonces, Santiago tuvo la necesidad de escribir este libro, y dice de los esparcidos de las 12 tribus, para que llegara totalmente esta revelación divina, para no perder la fe. Si vemos en el capítulo 1 de Santiago, habla específicamente de dos cosas muy importantes. Primero, que no seas un hombre de doble ánimo. Afirma tu fe. Y allí mismo, hablando de esto, dice que cuando te encuentres en diversas pruebas, en diferentes pruebas, gózate. Y hoy podemos tomar este libro, abrazarlo en estas pruebas que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Tenemos esta pandemia. Es una prueba para todos los cristianos. Yo lo he visto como un despertar de la iglesia para compartir, hablar, dar testimonio de en qué hemos creído, en qué está nuestra esperanza. Así que este libro nos habla, no ser de doble ánimo. En el primer capítulo nos habla de gozarte en las diferentes pruebas, y algo más importante nos habla acá, no solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores. Y yo te pregunto esta
mañana, ¿eres un oidor o eres un hacedor? Porque hay muchas personas que claman ser cristianos y se pasan todo el día escuchando alabanzas, se pasan todo el día orando, se pasan todo el día leyendo la Biblia, se pasan todo el día oyendo mensajes de pastor a pastor, pero no salen de allá. Hay un campo misionero afuera. Hay una gran necesidad afuera para compartir las esperanzas, las buenas nuevas, las noticias hermosas del Evangelio. Así que Santiago escribe esto en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a ver que habla de excepción de personas. Pero no quiero adelantarme, vamos a ir verso por verso, capítulo por capítulo, en este glorioso libro de Santiago. Y yo sé que Dios te va a hablar a tu corazón. Yo sé que vas a ser movido y exhortado a través del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento, como había dicho, estas son enseñanzas prácticas para nuestra vida. Es interesante porque esta carta es la guía práctica del cristiano. Y si tú has leído la carta de Santiago, solo se menciona a Cristo 2 veces. En el versículo 1 del capítulo 1 y en el capítulo 2 del versículo 1. Esta lección de Santiago vamos a aprender que hay muchas pruebas. Vamos a aprender que hay sabiduría terrenal y divina. Vamos a aprender sobre la genuina fe, falsa y verdadera. Otros libros nos hablan de doctrina. Otros libros nos hablan de historia. Otros libros nos hablan de la vida de Jesucristo. Pero este libro específico nos habla de una guía práctica de nuestro diario vivir. Así que te invito a que tomes notas, a que tengas tu Biblia, tengas una libreta, tengas realmente un papel, o sea, un lápiz o pluma, cualquiera sea tu preferencia, y haz una anotación. Al final de las enseñanzas, ¿qué te habló Dios? Tal vez te habló una cosa, escríbela. Tal vez te habló 2 o 3 cosas, escríbelas. Pero no termines en escribirlas, sino llévalas a cabo. De eso se trata el libro de Santiago. Cuando leemos la Biblia encontramos varios Santiagos. La Biblia nos habla de 4 Santiagos. El Santiago que estamos leyendo hoy en día, que es el medio hermano de Jesús. Después encontramos a Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, el primer mártir conocido como Santiago el Menor. Eso lo encuentras en Mateo 10:2, en Marcos 15:40, en Hechos 12:2. Segundo tenemos Jacobo, el hijo de Alfeo, otro de los 12 discípulos. Lo encuentras en Mateo 10:3. Y de último, encontramos los nombres de los 12 apóstoles. Y nos habla aquí la palabra en Mateo 10:3 a 2-3. Nos dice, los nombres de los 12 apóstoles eran estos. Primero, Simón, que es dicho Pedro. Andrés, su hermano, notemos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo. Así que encontramos acá los Santiagos. Es interesante seguir este libro, cómo fue desarrollándose la fe de Santiago. Especialmente viviendo con Jesús. Yo no me imagino. Imagínate vivir en la misma casa con Jesús en su infancia. Imagínate yo siendo medio hermano de Jesús y nos pongamos a jugar.
especialmente escondidas. Nunca encontraríamos a Jesús. Así que es un sentido de humor. ¿Qué tan difícil era vivir con alguien como Jesús? Los estándares de vida que llevaba Jesús. Así que como hermanos vamos a tener celos, como hermanos vamos a tener envidias, como hermanos vamos a tener pleitos. Imagínate el primer pleito de Santiago con Jesús. Jesús le dio una bofetada, esperaba a cambio que Jesús le devuelva la otra bofetada cuando Jesús pone la otra cara. Qué interesante es las mejillas, poner la otra mejilla, qué interesante, ¿no? Y los hermanos, no sé si tú has crecido en un ambiente familiar de muchos hermanos. Los hermanos tienen envidia, los hermanos se dejan hablar, los hermanos se fastidian, los hermanos se pelean. Bueno, tú sabes el ambiente si has crecido con hermanos. Así que es interesante desarrollar la fe de Santiago, porque sabemos que siempre retaba a Jesús y no creían que era verdaderamente lo que clamaba ser Jesús. Si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 4 y 5, nos habla. Aquí están sus hermanos de Jesús. Y le dicen, Jesús, ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas que manifiestas al mundo, hazlas. Y el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, siempre había este juego de reto. Así que era difícil que sus hermanos creían en él. Pero, ¿cuándo se convirtieron? Nos habla que Jesús se presentó a Santiago ya después de ser crucificado y resucitado. Pablo, escribiendo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4 al 8, nos habla. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Notemos cómo Pablo enfatiza el cumplimiento de la Escritura en la vida de Jesús. Versículo 5. Y que se apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12. Después se me apareció a más de 500 hermanos juntos, de las cuales muchos viven aún y otras son muertos. Es interesante esto porque hay un testimonio ocular de casi 500 personas que vieron a Jesucristo muerto y resucitado. Versículo 7 nos dice, después se apareció a Jacobo. Enfatizo, este Jacobo es Santiago, el medio hermano de Jesús. Después a los 12 apóstoles. Versículo 8. Y el postrero, o sea, el último, como abortivo, se me apareció a mí, Pablo. Es interesante porque Pablo está escribiendo esto y Pablo era un hombre muy intelectual. Él estudió bajo los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más famosos de Jerusalén. Y es interesante que uno de los relatos de Gamaliel dice, tengo este estudiante Pablo, que ya no tengo que enseñarle, ya leyó todos mis libros, ya no sé qué darle. O sea que vemos desde el principio Pablo estaba en búsqueda de la verdad, que se había devorado todos los libros de su rabino Gamaliel. Y en esa búsqueda de la verdad encontró a Jesucristo camino a Damasco. Y esta misma persona está escribiendo y dando fe de Jesucristo muerto y resucitado, que se apareció primeramente a Pedro, bueno, a las mujeres, a Pedro, a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos de la fe.
Y hace un énfasis y hay algunos que aún viven. O sea que habían algunos que lo vieron y habían muerto, pero habían testigos oculares que vivían. Después dice, se apareció a Jacobo, a su medio hermano. Allí yo creo que inmediatamente se convirtió Jacobo, porque como judío sabía perfectamente la escritura y sabía perfectamente que su hermano Jesús había cumplido la profecía de morir y resucitar al tercer día. Y Pablo dice algo más, como abortivo, finalmente se me apareció a mí. Yo te pregunto a ti, ¿se te ha aparecido Jesús? Y no me estoy refiriendo a una imagen, no me estoy refiriendo realmente a una persona física, me estoy refiriendo, ¿se te ha aparecido en tu corazón? Porque Jesús habla de corazón. Yo te puedo decir que hace alrededor de 30 años se me apareció a mí en mi corazón. Y te estoy diciendo que era una persona crecida totalmente atea. No creía en nada. No creía en la Biblia, no creía en Jesús. Era una persona totalmente dedicada a la ciencia. Pero a mis 30 años se me apareció en lo más interno de mi corazón. ¡Qué bendición! Yo oro y pido que se te parezca a ti en lo más íntimo de tu corazón. En esos momentos que tal vez tú no sabes que tienes un vacío en tu corazón, que has tratado de llenarlo en diferentes maneras, pero todavía está ese vacío en tu corazón. Solamente Jesús, cuando se aparece y se revela totalmente en tu corazón, ese vacío se llena. Así que el resultado de que Jesús se apareció a su medio hermano se convirtió. Y eso lo lleva a entregarse, a ser una columna de la iglesia de Jerusalén. Después encontramos a Santiago esperando la venida del Espíritu Santo en Hechos 1:14. Allí estaba él. Nos dice la historia que él fue un hombre dedicado a la obra pastoral y que en el año 62-73 fue martirizado por su fe puesta en Jesucristo. Es interesante, me han preguntado varias personas qué significa o qué significado tiene el nombre Santiago. El original hebreo es Jacobo o Jacob, y podemos ver esta palabra que cuenta con 3 significados diferentes. El primer significado es el que dice aquel que está recompensado por Dios. El segundo significado del nombre Santiago es aquel que está sostenido por el talón. Y el tercer significado del nombre Santiago significa cambiante o suplantador. Así que este origen de estas 3 palabras viene desde el hebreo Jacob. El nombre Santiago, su significado ahora es un nombre muy popular. Por lo general se atribuye el significado, como había dicho, esos 3 se derivan de la siguiente manera: aquel que está recompensado por Dios, aquel que es sostenido por el talón, cambiante o suplantador. Pero hoy en día, en nuestra cultura, prefieren tomar el primer significado, que es aquel que está recompensado por Dios. ¿Por qué? Porque a través de los testimonios de los hombres que han llevado el nombre de Santiago, suelen ser personas muy seguras de sí mismos y muy bondadosas y muy dadores. Si vemos a los Santiagos que han surgido y han sido famosos en la historia, llenan estos requisitos.
Es que es interesante ver el significado del nombre de Santiago. Motivos por la cual es escrita esta carta. Vuelvo a insistir, la gente estaba temerosa de la persecución que estaban viviendo a través del emperador romano. Así que se esparcieron. Estaban haciendo lo que ellos pensaban que era lo correcto, pero no había una fe genuina. Así que Santiago, poniendo en práctica su testimonio, poniendo en práctica la vida genuina de un cristiano, les escribe aquí, me quiero tomar lectura, miren qué dice el versículo 2, cómo empieza el versículo 2 del capítulo 1. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos de ustedes, desde lo más íntimo de tu casa, puede decir amén? Hermano, me quedé sin trabajo. Es una prueba. Hermano, tengo problemas ahora que estoy en la casa las 24 horas. Nos estamos peleando. Es una prueba. Así que es interesante que la palabra dice que la misma ayer, hoy y mañana. Y hoy estamos viendo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de la cual necesitamos retomar el libro de Santiago. Santiago sintió personalmente un desafío al desarrollar una madurez en Cristo. Y por eso es el motivo de esta carta. Él está compartiendo su vida íntima de este desafío. Y yo deseo que tú tomes esto, que tomes este desafío, que tomes este tiempo. Es totalmente inspirador. Es necesario que entiendas que el libro de Santiago no es complicado. Es un mensaje claro y directo, tratando con tu vida, tu caminar cristiano. Y esta carta comparte muchas verdades. Si tú quieres crecer en la fe, ser un cristiano maduro, en el capítulo 1 nos habla de ser firmes de corazón, no de doble ánimo. En el capítulo 2 nos habla de no hacer excepción de personas. El capítulo 3 de las actitudes. Y el 4 y 5, ¿cómo está tu corazón? La oración. Al estudiar podemos entender y comprender que nos va a llevar a un reto. Nos va a llevar a que te reflejes en la palabra de Dios. La próxima semana ya vamos a entrar en verso por verso, pero es importante que entiendas el trasfondo, la historia, la madurez y este caminar que hizo Santiago para tener la madurez. Hay algo interesante que la iglesia escribió en los tiempos tempranos, que Santiago era un hombre firme y que tenía un apodo Santiago. A Santiago su apodo era el camello, porque él se pasaba mucho tiempo de rodillas orando. Así que como se pasaba tanto tiempo orando en rodillas, sus rodillas crearon unos callos y esos callos se parecían a las rodillas de un camello. Entonces él es conocido en apodo el camello, porque se pasaba mucho tiempo de rodillas como un camello. Así que solo quise hacer la introducción del libro de Santiago hoy. El próximo domingo ya entramos a fondo al estudio de Santiago
No te pierdas esto, ponlo en tu calendario para que nos acompañes en el libro de Santiago. Quiero orar y así pasar a los anuncios y a las oraciones que nos están pidiendo. Y vuelvo a insistir, tú estás totalmente invitado a que escribas oraciones a través de ese medio. Queremos ponerte en nuestra lista de oraciones y ten en cuenta que un grupo o un ejército que está orando, intercediendo, tiene mayor eficacia que una sola persona. Así que te invito a que nos escribas tus necesidades espirituales. Vamos a orar para cerrar la introducción de Santiago y así mismo pasamos a los anuncios. Padre, te doy gracias por la palabra de hoy que nos permite hacer la introducción del libro de Santiago. Interesante, Padre, cómo desarrolló su fe Santiago. Y ayúdanos a desarrollar esta fe nosotros mismos, a tener esa madurez, ese balance, Señor, ese conocimiento pleno de tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos das, por tu amor y misericordia. Y Señor, yo oro por aquellos que escucharon, que no nada más sean oidores, sino hacedores de la palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana que viene he estado anunciando a través de nuestros medios de comunicación, medios sociales, que tenemos nuevos horarios. Mañana lunes vamos a tener la noche de oración. Te invito a que estés con nosotros a las 7 de la noche para orar y continuar con devociones. El jueves tenemos nuestro estudio del libro de Hechos a las 7 de la noche. Recuerden que estamos en Utah, así que checa tus horarios. Estoy hablando de horario de Utah, 7 de la noche. Si tú nos estás siguiendo en México, depende de la ubicación que estés, checa tus horarios, tus tiempos. Los jueves a las 7 de la noche, el libro de Hechos. Y domingos a las 11 de la mañana se queda igual, llevando la epístola de Santiago. Así también queremos orar por cumpleaños, aniversarios. Y hoy, 19 de abril, es hermoso. Muchos están cumpliendo aniversarios en esa transformación de la primavera que estamos viviendo, viendo las flores, gozándonos del sol, del clima y tiempos de agradecimiento a Dios. Así que queremos orar por aniversarios. Si hoy 19 estás celebrando cualquier motivo, demos gracias a Dios. Aniversario, cumpleaños, celebración, no lo sé. Pero hoy 19 queremos orar por tu aniversario. Así que vamos a orar por los aniversarios y acá tengo orar por Aine y Fred Patrón que cumplen su aniversario y también quiero orar porque mañana la hermana María José Cabrera tiene una cirugía. Y para todos aquellos que están celebrando hoy 19 algún tipo de aniversario. Oramos, Señor, te damos gracias por este día 19, Señor. Oramos por todas las personas que están celebrando aniversarios, Señor. Bendícelos y continúen recordando que es un día muy especial, Señor, que tú has seleccionado a través de los días del mes. Te pido por Aine y Freddy, Señor, patrón, que tú les des muchos, muchos años más de aniversario en su vida, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de conocerlos, Señor, ser parte de la familia. Bendícelos. Y asimismo oramos por intervención divina por María José Cabrera, Señor, que mañana recibe una cirugía.
Te pedimos que tú seas los guantes del lector, que tú mandes tus ángeles alrededor de su cama, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor, y que tú nos llevas y podemos interceder por las personas, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, mi esposa y yo estamos bien aquí en San George, Utah, motivados, emocionados por lo que Dios va a hacer, disfrutando esta bella ciudad, conociendo personas. Dios nos ha dado esa gracia de conocer personas y estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo. Así que desde donde tú estés, no olvides cada mañana dar gracias a Dios por todas las circunstancias, momentos y tiempos que estás viviendo, porque no van a regresar. Así que disfrútalos y gózalos en el Señor. Dios ha prometido que Él tiene planes de bienestar en tu vida. No de mal, sino de bienestar. Así que mañana será otro día y grandes son sus misericordias del Señor. Así que quiero terminar con una oración más, bendiciéndolos desde la casa y orando que así mismo puedas tener tiempo de escuchar otra vez el mensaje, tomar apuntes y empieces a aplicar el libro de Santiago en tu vida cotidiana. Padre, te damos gracias por esta mañana, por el mensaje que tú nos has dado. Gracias porque podemos gozarnos y disfrutar, Señor, la delicia de tu palabra. Oramos por cada familia que está allá. Bendícela, Señor, desde sus hogares, a los que nos están escuchando. Gracias, Padre, por sintonizarnos. Y Padre, yo oro que vivan y apliquen y abracen la verdad del libro de Santiago. Te amamos, te glorificamos y yo bendigo a cada familia, Señor. Que nunca falte el pan de cada día, tu protección divina en ellos. Te damos gracias. Que tu gracia, tu amor y misericordia permanezca con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hasta la vista. Hasta mañana, si Dios permite. Dios los bendiga. Les amamos. Adiós.